Vamos a hablar sobre lo que es la partícula onda o dualidad onda-corpúsculo. Yo soy Francisco Javier y vamos a por ello. Para empezar, les quisiera explicar lo que es el experimento de la doble rendija, que nos permite mostrar tanto la naturaleza ondulatoria de la luz como la dualidad onda-corpúsculo de la materia. El experimento de Young, o mejor conocido como el experimento de la doble rendija, fue creado en 1801 por Thomas Young en un intento de discernir la naturaleza corpuscular o ondulatoria de la luz. Se basaba en tener una cámara oscura y se dejaba entrar un haz de luz por una rendija estrecha. La luz llega a una pared con dos rendijas. Al otro lado de esta pared hay una pantalla de proyección. Cuando una de las rendijas se abre, aparece un único pico correspondiente al choque que viene de la rendija abierta. Así como se ve aquí, tenemos la rendija abierta y ese haz de luz atraviesa la rendija, teniendo aquí un colapso con la pantalla. Sin embargo, cuando ambas están abiertas, en lugar de formarse una imagen de superposición de las obtenidas con las rendijas abiertas individualmente, tal y como ocurriría si la luz estuviera hecha de partículas, se obtiene una figura de interferencias con rayos oscuras y otras brillantes. Aquí se puede ver que, pues aquí como dice, los electrones pasan sobre la rendija y se hace el dibujo respectivamente a donde caiga ese electrón. Pero si decidimos poner un mecanismo para detectar de cuál de las dos rendijas atraviesa el electrón, sucede algo maravilloso. El electrón se comporta exclusivamente como una partícula, dando como resultado el primer ejemplo. De alguna forma, el electrón sabe que lo estamos viendo o que lo estamos observando con este mecanismo, que se provoque el mismo patrón que se hacía en este primer ejemplo, cuando solo teníamos una rendija. En la historia afortunadamente salió este personaje que dijo: toda la materia presenta características tanto ondulatorias como corpusculares, comportándose de uno o de otro modo dependiendo del experimento específico. Para decir esto, se inspiró en la teoría de la relatividad y el efecto fotoeléctrico. Desglosando estas dos fórmulas, llegó a la conclusión de esta hipótesis, donde lambda significa la longitud de onda piloto. Esta h es la constante de Planck, que es la relación entre la cantidad de energía y de frecuencia asociadas a un cuanto o a una partícula elementada. Esta p es el momento de la partícula, que aquí se desglosa en lo que es la velocidad y la partícula de masa que se mueve a una velocidad, dándonos multiplicación entre ellas. Para esta última fórmula, muchos físicos se han dado cuenta que se puede aplicar universalmente para todo, para detectar lo que es la dualidad corpuscular y para darnos cuenta que, así como él dijo que dependiendo del experimento específico, todo puede ser esa dualidad. Pero ¿quién dijo esto? Fue nada más y nada menos que de Broglie, este físico francés que relacionó la onda al momento lineal de la partícula. Era un físico teórico alejado de los experimentalistas o de los ingenieros, y en 1924, ante la Facultad de Ciencias de la Universidad de París, presentó una tesis doctoral titulada Investigaciones sobre la teoría cuántica. Este trabajo presentaba por primera vez la dualidad entre onda-corpúsculo, característica de la mecánica cuántica. Su trabajo, así como lo vemos aquí, se basaba en Einstein y Planck, a lo que daba como respuesta al experimento de la doble rendija, dándonos como resultado que cualquier partícula se puede mover tanto ondulatoriamente como una partícula. Así como por estos círculos que se pueden ver aquí, es la amplitud de la onda, es como si la pudiéramos ver de una parte superficial desde arriba, dándonos aquí el choque de esta onda
haciéndola partirse en dos. No quiere decir que si está en un lado tiene que estar ausente en el otro, sino que de alguna forma está en los dos lados. Si estas como son ondas y a diferentes frecuencias, en algún momento en el que se crucen podrían dar como resultado una nueva onda teniendo la sumatoria y dándonos como resultados el choque aquí. Sin en cambio, cuando las ondas se traslapan, se eliminan a sí mismas, dado que algunas van hacia arriba y otras van hacia abajo, provoca que no caigan aquí. Cosa que pasaba también era que al poner el mecanismo para identificar los electrones en donde salían de cualquiera de estas dos rendijas, aparecía este dibujo sobre la pantalla. Pero aún no le daba mucha explicación, pues seguían teniendo muchas dudas sobre ese tipo de dualidad. Llegando así con los años Erwin Schrödinger, que descubrió la ecuación de la onda, o también conocida como ecuación de Schrödinger. En ella describe la evolución temporal de una partícula subatómica masiva de naturaleza ondulatoria y no relativista. A lo que se refiere es que nos daba el camino específico por el que podía caminar este electrón. Tomando en cuenta del experimento de la doble rendija, podíamos encontrar lo que vendría siendo una especie de campo que cubría toda la superficie hasta las esquinas y nos daba el camino que llevaba cada electrón hasta llegar a la pantalla y tener ese colapso en el que se veía el dibujo. Pero aún estaba incompleta esta fórmula hasta que llegó Max Born, tomando como referencia lo que era la ecuación de la onda, donde representa la probabilidad de hallar la partícula, el electrón, en diversas localizaciones. Al exponenciar la ecuación de la onda de Schrödinger, pudo encontrar lo que era la probabilidad de hallar el camino y la colocación de dónde iba a caer cada punto de ese electrón. Ciertamente se dieron cuenta que estaban descubriendo nuevas cosas que ni en ese tiempo ni ahora tienen mucha explicación con lo de la dualidad. Pero todo esto fue apenas el principio de lo que ahora conocemos como mecánica cuántica. Gracias por su atención, espero hayan entendido lo que es la dualidad partícula-onda y la importancia que tienen en la física cuántica, siendo ellos los pioneros en hablar sobre este tema tan interesante.